Buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener un conversatorio. Somos Unión Latam y Europe la Infancia Primero. Estamos en diferentes países, incluyendo Brasil también, por ende, boa tarde a todo el mundo también. Y bueno, un poco el conversatorio sobre fraude judicial, denuncias falsas, violencia institucional contra mujeres en los procesos de familia. Y bueno, contamos con el doctor Martín Geimonat y nos va a comentar un poco cuál es la idea. Buenas tardes, saludos a todos. Hoy vamos a centrar nuestro tema en el fraude judicial, en las denuncias falsas, pero esta vez vamos a hablar de lo que está pasando, donde las víctimas son las mujeres. Están siendo atacadas en los procesos de juzgados de familia. Desde hace mucho tiempo venimos escuchando que las denuncias falsas se realizan contra los hombres eh, simulando actos que participaron en actos de violencia, ya sean psicológicos o físicos contra las mujeres. De esa manera se saca alguna ventaja en procesos de custodia, de régimen de convivencia o en diferentes casos. Ahora bien, esta modalidad ha cambiado un poco y ahora en Venezuela, por lo menos, hace unos 4 años, se ha visto que se ha volteado totalmente hacia el lado de la mujer, teniendo que los abogados han conseguido en padres una fuente de obtener dinero, han manipulado la ley de protección de niños, niñas y adolescentes buscando presentar denuncias sobre hechos falsos de violencia o malos tratos a los niños, lo que llamamos violencia intrafamiliar, donde la víctima es el niño y el victimario es la mujer, o sea, la madre. De esta manera se consigue que el juez automáticamente dicte una medida de alejamiento de las madres de sus hijos en protección del niño y se abre un proceso penal. Esto ya es un modus operandi por los juzgados y por los abogados que hacen vida en los juzgados de familia en Venezuela. De esta manera, cuando uno acude a buscar ayuda a un profesional del derecho, especialista en familia, conseguimos, como muchos abogados le dicen a su cliente, que para sacar una ventaja en el proceso contencioso de divorcio, en repartición de bienes de la comunidad conyugal, en custodia de los niños, presentar una denuncia sobre un hecho que nunca ocurrió, una denuncia de violencia intrafamiliar. De esta manera, el juzgado inmediatamente va a dictar una medida cautelar de alejamiento de la madre de sus hijos. Como las fiscalías de protección y los juzgados están colapsados por las denuncias de violencia, una investigación puede tardar meses, a veces hasta años. Entonces los niños pasan meses y años alejados de sus madres. Entonces entra la segunda parte y es la extorsión de la cual pasan a ser víctimas las madres. Si quieren volver a tener contacto con sus hijos, tiene que llegar a algún acuerdo que vaya en contra de sus beneficios, acuerdos económicos o acuerdos de convivencia familiar. A veces no pasa ni siquiera por un tema de sacar una ventaja económica, sino son personas que a veces tienen algún conflicto de manejo de las emociones, quieren vengarse de su expareja y sencillamente recurren a estas violencias de denuncias falsas de violencia intrafamiliar para separar a las madres de los hijos y causarle un daño a las madres. Acá, cuando hablamos de que estos fraudes judiciales y denuncias falsas llegan también a convertirse en una violencia institucional, es que las madres, como le pasaba a los hombres en las denuncias falsas de violencia de género, no tienen un acceso a defenderse. Entonces, nos vemos que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a un juicio justo o un proceso, lo que llaman el debido proceso. De esta manera, estamos en presencia de violaciones también de los derechos humanos. Para sacar una ventaja en los procesos de divorcio, normalmente, como les hablaba los juzgados están llenos ahora de los fraudes judiciales. Tan es así que en el año 2020 el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, en marzo del año 2020, emitió una jurisprudencia, dictó una sentencia, una jurisprudencia
donde el juez debe tomar de oficio o a petición de las partes todas las medidas necesarias tendientes a prevenir y sancionar la falta de lealtad en el proceso, a la ética profesional, al fraude judicial o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia. Entonces, porque ya estamos terriblemente afectados por mafias judiciales que ya se convirtieron en delincuencia organizada para el tráfico de niños o extorsión de los padres o de las madres con un velo de legalidad. Entonces, lo que antes se convertía en un tráfico de niños, ahora se considera que en base a denuncias sobre hechos que nunca ocurrieron, que alejan a alguno de los progenitores, en este caso a las madres, de sus hijos, después se permiten tener permisos de viaje hasta llegar a los procesos de unilateralidad de patria potestad. Ahora, por estos vicios que presentan los juzgados en Venezuela y donde quien marca o dirige qué va a pasar con los niños es el mejor postor, porque todo esto llega a una guerra de quién paga más. Nos hemos convertido en un sistema judicial basado en las denuncias falsas y en el fraude judicial. Ahora, estos fraudes judiciales y estas denuncias sin soporte se han convertido ya en el eje que maneja el sistema de familia en los juzgados de Venezuela. Y esto se ha hecho famoso en los otros países a nivel latinoamericano, por lo cual en Venezuela ya no solo afectamos a los ciudadanos venezolanos, sino que nos hemos convertido en un sistema judicial que afecta a los países de la región. Tenemos muchísimos casos, ustedes son víctimas de esa corrupción, porque tenemos casos de niños que no son nacidos en Venezuela, ni son residentes, ni viven en Venezuela. En algunos casos, niños que nunca han pisado Venezuela, donde los tribunales de Venezuela han dictado sentencias de custodia preventiva, permanencia en el hogar, permisos de viaje, unilateralidad de patria potestad. El fraude judicial consiste, por lo menos, en que un niño nacido en Colombia, que vive en Colombia, o nacido en Ecuador, que puede vivir en Brasil, se presentan procesos alegando que el niño vive en Venezuela. El tribunal venezolano, por considerarse competente por el alegato de que el niño vive en Venezuela, sencillamente emite un permiso de viaje o abre un proceso y lo sentencia de unilateralidad de la patria potestad. Ahora tenemos varios casos, por lo menos en España, y tenemos otro en Estados Unidos, cuando se consigue Interpol con que el niño está en España o está en Estados Unidos. Por los datos migratorios que ellos manejan, los niños nunca estuvieron en territorio venezolano, sus padres tampoco, y no se explica cómo ese niño tiene una sentencia o un permiso de viaje o una custodia emitida a alguno de los padres por un juzgado venezolano. Los abogados y jueces venezolanos, hay jueces excelentes, de muy buena ética y que son muy respetados, pero también tenemos otros que, como sabemos, la situación es bastante complicada y se basan en el fraude judicial. Se sienten intocables, sienten que pueden actuar con una impunidad tremenda y que jamás van a ser sancionados por estos actos. Por eso recurrimos a las denuncias internacionales. Ahora estamos en un foro de Unión Latinoamérica y Europa que nos junta a 68 ONG y 30 países. Sé que en muchos países ya están siendo afectados por esta corrupción que tenemos en Venezuela. Sé que es un modus operandi que está llegando a los otros países. Y bueno, después de esta introducción y la conclusión que tenemos, que la denuncia de violencias sobre hechos falsos de violencia no son algo que afecte al hombre, no es algo de género, es algo que está afectando ahora más a la mujer que al hombre cuando se hacen estas denuncias falsas y los juzgados directamente separan a los niños de la madre y a veces pasan años para volverlos a ver. Ahora en Venezuela tenemos varios casos muy relevantes donde se están haciendo protestas a nivel de calle porque una vez que se descubrió que la denuncia era falsa y los juzgados no les queda otra alternativa que decidir revertir ese alejamiento a las madres y restituir la custodia de los niños a sus madres, tenemos que los niños han desaparecido de Venezuela y no sabemos dónde están. Y ahora las madres están reclamando a nivel de calle dónde se encuentran sus hijos. Bueno, cierro con esto y le paso la palabra a Damaris desde Estados Unidos
para que nos pueda hablar un poco más de cómo manejamos esta situación a nivel de denuncias internacionales. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Martín, Lucas, la doctora Patricia. Y bueno, efectivamente, ampliando un poco más los dichos de Martín, ciertamente el sistema judicial venezolano desde hace más de 15 años se caracteriza por la falta de independencia e imparcialidad en la designación de sus magistrados, jueces y fiscales. Eso trae como consecuencia que el Tribunal Supremo de Justicia es el que mantiene el control administrativo del sistema judicial y por tanto los jueces operan en atención a las personas o grupos de personas que ostentan el poder. En Venezuela, la defensa de los derechos fundamentales y las garantías judiciales son irrelevantes para el Estado propio, para el Estado de Derecho. Por tanto, ¿por qué? Porque ellos operan a grupos de poder. Es importante destacar que en el caso de Venezuela, desde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido en sus informes que el sistema judicial venezolano se encuentra en grandes problemas en virtud de la falta de independencia e imparcialidad, lo cual ciertamente en la mayoría de sus sentencias están apartadas de lo que es la justicia y la protección a sus débiles o al justiciable. Asimismo, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas con respecto a Venezuela señaló en sus numerales 156 que el problema de Venezuela radica en la falta de independencia e imparcialidad de los jueces, así como también de la falta de independencia y de ausencia en el trabajo que deben cumplir los fiscales del Ministerio Público. Todo esto es indispensable destacarlo en virtud de que al ser genuflexos los representantes de la Administración de Justicia, las sentencias o los procesos judiciales carecen de una sustentabilidad para que las víctimas y en el caso de los niños, niñas, adolescentes puedan tener un debido proceso. En el caso que nos ocupa tenemos como organización más de 40 casos que tienen procesos judiciales en los sistemas judiciales de Loncna, Caracas, Aragua y Lara, en los cuales se evidencia la corrupción, el tráfico de influencia, la colusión y el fraude procesal. En la actualidad hemos recibido denuncias contra jueces, fiscales, representantes de los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, en especial del Distrito Capital, y grupos de abogados con firmas de abogados que, como lo refería Martín, coaccionan a las madres custodias y cuidadoras de los niños y niñas, con el objeto de neutralizar o cercenar toda posibilidad de ejercer una defensa en los procesos judiciales y penales que se aperturaron bajo falsos supuestos. Le imputan en la mayoría de los casos delitos de violencia física, sexual y psicológica contra las madres y en algunos casos contra las abuelas maternas, ocasionando la detención prolongada por más de un año para luego dictar un sobreseimiento de la causa. Es menester señalar que el sistema judicial de Loncna se encuentra dictando, aún estando en pandemia, sentencias que son dictadas dentro de un marco de un procedimiento judicial no contencioso, como el caso de las sentencias de privación unilateral de la patria potestad, permisos de viajes y medidas de alejamiento y medidas de separación. Todo ello en un proceso, en una temporada de COVID donde la Administración de Justicia se encuentra paralizada. Aduce el Tribunal Supremo de Justicia que a los fines de custodiar la salud pública, los jueces únicamente conocerán de casos en emergencia y casos de amparo constitucionales. Contrariamente, los casos de solicitud respectiva a la suspensión unilateral de la patria potestad no corresponden a procesos judiciales de amparo ni son casos de emergencia.
Todas estas decisiones y todos estos casos, como organizaciones no gubernamentales, hemos determinado que se dictan sentencias que por autoridad de la ley a efectos de otras naciones y incluso de organismos nacionales en Venezuela se tienen como fidedignas. Eso es gravísimo porque, como refería Martín, filtra el sistema de justicia de otras naciones. Esas sentencias son obtenidas bajo el fruto de lo prohibido. Esas sentencias son ilegales. ¿Por qué? Porque la colusión, la corrupción aniquila toda posibilidad de que el proceso tenga una validez. A nivel internacional hemos presentado denuncias contra algunos tribunales y en especial contra el sistema judicial de LOGNA Caracas, por encontrar que los procesos judiciales no son garantes del principio de interés superior del niño, de los derechos fundamentales y procesales, como es el debido proceso, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de que los niños sean oídos, de que los niños sean juzgados por sus jueces naturales, causando un grave daño en el crecimiento de estos niños, niñas y adolescentes. Han sido continuos y reiterados el modus operandi de las mafias judiciales que actúan, que bajo la protección de jueces, quienes en primera instancia, como ya lo referí, dictan sentencias de separación, alejamiento y suspensión de la patria potestad en contra de mujeres que son consideradas víctimas de una violencia institucional. Ante ello, nos encontramos esperando, ha sido muy receptivo las denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana, presentan constantemente solicitudes para que les expliquemos cada uno de los casos. Es alarmante la situación que encontramos con las sentencias, pues para los efectos de otras naciones eso se supone ser una cosa juzgada formal y material, y por ello nosotros tenemos toda la intención de continuar los procesos internacionales de denuncia ante el Departamento de Estado a los fines de que estos jueces y abogados y firmas de abogados respondan ante las autoridades internacionales por cada una de las consecuencias judiciales. Como lo refería Martín, una sentencia que se encuentra viciada y que afecta a un justiciable, que en este caso son niños, niñas y adolescentes. Estos niños son sustraídos de su país, sustraídos y separados de su hogar materno. Se irrumpe la protección familiar y muchas veces son llevados a otro país y tenemos casos de desapariciones totales. Es imposible conocer en qué lugar se encuentran estos niños, y esto es materia del derecho internacional. Entonces, por ello, en este momento, denunциamos nuevamente que en Venezuela existe una gran corrupción judicial, el fraude procesal y colusión. La Administración de Justicia en Venezuela, en los casos de LOGNA, se encuentra bajo el amparo de grupos que refieren su proceso de silogismo, su proceso de administrar justicia bajo el mejor postor. Exhortamos a la comunidad para que denuncie, para que nos contacte a través de nuestras redes sociales, de nuestros correos electrónicos, presenten las denuncias a los fines de presentar muchos más casos al Departamento de Estado y obtener una respuesta a nivel estatal que pueda proteger y que pueda alertar a otros países. Asimismo, señalo que como organización internacional manifestamos nuestro compromiso con todas las madres víctimas de la violencia institucional en Venezuela, con todos los niños, niñas y adolescentes, víctimas de la corrupción que nace por la ruptura del orden constitucional en Venezuela y la democracia. Si en un país donde no existe una posibilidad de que los jueces puedan administrar justicia de forma independiente e imparcial, simplemente la justicia está embargada y es imposible que el ciudadano de a pie pueda obtener la protección estatal. Exhortamos a la ciudadanía igualmente a ejercer y participar activamente en la defensa de sus derechos, porque mientras el ciudadano no denuncie, mientras el ciudadano no participe, simplemente
se nos hace más cuesta arriba eliminar el velo que en Venezuela se tiene a nivel del sistema judicial y que tiene un alto impacto a nivel internacional. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Patricia, no sé si te queremos escuchar, si estás con Estaba muy atenta escuchándolo a Martín y a Damaris, que no la conocía. Damaris, un placer escucharte. La verdad es que, primero que es conmovedor lo que ustedes cuentan, porque ustedes están, lamentablemente, han avanzado en un sistema de corrupción en cuanto a lo que cuentan, ¿no? Es generalizado, pero han llegado, hicieron muchísimo, porque llegar a los organismos internacionales es fundamental. Cuando ustedes hablaban, no puedo dejar de hacerlo, relacionaba con lo que nos pasa acá en Argentina, en algunas provincias. Argentina tiene, si bien somos federal, en las distintas provincias tienen códigos procesales distintos, y además tienen y esto me lo van a entender ustedes, hermanos venezolanos, tienen esa usanza de que creen que como tienen un distinto código, puedo hacer cualquier cosa total. El que vive en la provincia no va a protestar demasiado, porque hay como un pie puesto sobre los ciudadanos, ¿no? Inclusive sobre los abogados. Más el complejo tema que tenemos es que en estos casos, esto es un negocio, que lo está viviendo casi todos los países de Latinoamérica. Hay estudios montados en base a las falsas denuncias, estudios de psicólogos y estudios de abogados. Y se juntan para justamente hacer estas falsas denuncias, porque trae mucha plata. Y a su vez ha generado a nivel estatal todo un derrame de dinero, ¿no? Que tiene que ver con estos servicios que se le da, ¿no? Me interesa muchísimo el tema de que ahora las mujeres están siendo imputadas con estos temas, porque yo lo vengo diciendo hace como 6 años atrás, donde le digo, guarda que estos se van a avivar y nos van a denunciar a nosotros. Y un día sucedió. Yo tengo una mujer, he defendido varias chicas con estos temas de lesiones, bueno, de todo tipo, ¿no? Donde le han sacado los chicos. Y tengo en estos momentos en Santa Cruz, en Chubut, una mujer con 2 condenas. Ahora estamos en el Supremo Tribunal de Chubut, litigando. A mí me contratan justamente para esa, ¿no? Para esa audiencia, y empiezo a revisar la causa y me encuentro con que en la causa había una foto, yo creo que esto te lo conté, Martín, algo te adelanté, una foto trucha del ano del nene diciendo que había un borramiento de pliegue. En la foto no se ve nada. Cuando analizamos la foto no tenía metadatos y había pasado por un editor de lo más berreta, el Picasa, que es un editor casero. Y con esa foto, supuestamente probaron que hubo un borramiento de pliegue, o sea, una lesión propia de un abuso, y condenaron a mi cliente y a la pareja, que era el padrastro del chico. Y esta situación nosotros la planteamos, le dijimos, bueno, acá están los médicos forenses, el señor que hizo la denuncia tiene muchísima plata, le digo, por favor, hicimos una denuncia con los médicos forenses, con la segunda cámara, que es horrorosa, un desastre, y donde la primera había salido que era increíble el relato del niño, y la segunda, por supuesto que la ayornaron y salió bastante bien. Claro, obviamente, ya habían arreglado esa famosa foto. Y con esto llegaron a 2 condenas, ¿no? Ahora estamos en el Supremo Tribunal. Cuando nosotros hacemos la denuncia, digo, no, por favor, revisen la foto porque hay pruebas adulteradas. A las sentencias están basadas en prueba nula, que era lo que hablaba recién Damaris, ¿no? Que era las sentencias que son nulas porque la prueba que incorporaron es nula y porque el hecho no sucedió. Bueno, independientemente de eso, después de todo el análisis, ¿qué hicieron en Chubut? Nos rechazaron las querellas, no las abrieron. Entonces, cuando apelo me dicen, no, acá en Chubut no hay recurso para eso. No hay recurso, felicidades. Me acaban de lanzar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la vía de excepción. Y así es como estoy con esto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que, lamentablemente, nos seguimos tocando con Latinoamérica en todos estos casos, ¿no? Que son casos que realmente nos ponen los pelos de punta, porque son tan grotescos que realmente importa que cómo puede ser que no tengamos justicia en cada país, en lo interno de cada país, ¿no?
Y además, bueno, nosotros hemos reclamado también, o sea, si bien no llegamos a la Corte por ese tema, llegamos a la Corte por otros temas en la misma causa, y la Corte acá tarda 1000 años en abrir, lo piensa, le cobra una tasa enorme y no le abre por ahí el recurso, porque no quieren. Te ponen una planchuela que dice artículo 280, temas formales, y no te lo abre. Entonces, el problema es que cuando la justicia no es independiente, y la justicia tiene además el atasgo propio del tema, porque están saturados los tribunales de falsas denuncias, y aparece el grave problema de que las falsas denuncias te tapan a la verdadera víctima. Entonces, aparecen mujeres muertas porque no tienen el botón antipánico. Pues se lo dieron a una que dijo que tenía miedo que aparezca el marido, y resulta que el marido era una falsa denuncia. Entonces, yo creo que nos seguimos tocando con Latinoamérica en todos estos temas. Hay un denominador común que nosotros teníamos que encontrar. Yo creo que el camino que hizo Venezuela, y bueno, nosotros seguiremos en ese camino. Venezuela llegó a la Corte Interamericana con todos los problemas que tiene Venezuela, con la vulneración absoluta de los derechos. O sea, Venezuela, el mundo tiene los ojos en Venezuela por esta situación, y a nosotros no nos miran tanto, ¿no? Nos miran como los seguidores de Venezuela, Argentina, porque en cualquier momento, o sea, nos comparan permanentemente con Venezuela. Y estamos un poco mejor, pero vamos hacia allá. Entonces, el problema es que el denominador común lo tenemos que encontrar. Yo creo que por eso era tan importante esta reunión de abogados, porque hay que llegar con Unión Latam en algo conjunto, no sé, hay que estructurarlo, pero llegar con estos territorios como países en las mismas situaciones, encontrar el elemento coercivo común. Yo, por ejemplo, me sentía muy identificada cuando hablaban Martín y Damaris, porque realmente tenemos muchos elementos. Entonces, algo nos está pasando, vamos hacia un mismo lugar y nos estamos hundiendo en este tema. Y ahora le están pegando a las mujeres, las que primero denunciaban que eran las mujeres porque tenían el tema de género. Ahora, el que denuncia primero, y fíjense la paradoja, el que denuncia primero gana, porque ahora va a denunciar al varón, y los jueces tienen que hacerle las medidas cautelares, porque si no sería ya el colmo de todo. Entonces, ahora la mujer está en este problema, ¿no? O sea, está afectada por la falsa denuncia, que me parece que es algo que tendremos que trabajar. Inclusive, esto lo estoy trabajando yo con grupos de feministas, porque digo, basta, se acabó. La mujer no dice la verdad siempre. Lo que tenemos que empezar a decirle a nuestras hermanas féminas, decirle, chicas, dejen de mentir porque perjudicamos a otra, perjudicamos a una compañera, porque vos le ocupás un lugar que no corresponde. Entonces, empecemos a transparentar esto, porque si no, nos vamos a hundir todas, y todes, y todas, y todo lo que dicen, y todo el género. Entonces, yo creo que esto es la serpiente que se come la cola, yo siempre lo digo, ¿no? Vamos hacia eso. Así que bueno, no, eso es todo para mí. Bueno, fantástico, como siempre, Patri. Miguel, desde España, vamos a traspasar el océano a ver qué pasa. ¿Estás con tu micrófono? ¿Te escuchamos? Buenas tardes a todos, todas, y como bien mencionaba Patricia, al horizonte que tenemos tan presente a todos. Que en España ya casi una realidad, lo pongo un poco como anécdota, la tramitación parlamentaria de la ley transgénero, que está ahí mismo. Bueno, el panorama en España, en la actualidad, tras más de 15 años ya con la aprobación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, aunque el tema de esta tarde no es precisamente la dirección de protección al hombre, sino más bien la violencia institucional producida contra la mujer. Sí debemos partir de la base de la situación de hiperprotección de la mujer, precisamente por la ley de violencia de género en procesos judiciales, sobre todo en el orden penal. ¿Qué está ocurriendo con esta situación que a día de hoy es una realidad? La relajación en la instrucción de los procesos de familia en el orden civil. Es muy frecuente que la mujer, por ventajas procesales y legislativas, en un proceso de separación de la pareja, en un momento, por estrategia de defensa, presenta una denuncia por violencia de género. No es quizá el momento ni el foro para valorar si esa denuncia es falsa o es certera. La cuestión es que con esta situación
el sistema legislativo y judicial español está dando a pie que cuando se produce precisamente esa separación de dos personas, parece que si una mujer no presenta denuncia por el ámbito penal, no lleva la razón. ¿Por qué mencionamos esto desde el colectivo aquí en España? Porque en el procedimiento de familia, en el orden civil, tenemos muchísimos y frecuentes casos, precisamente de lo que estamos comentando esta tarde, de un uso espurio, o vamos a denominarlo fraudulento, por parte del hombre, de la solicitud de la custodia compartida. Y se dan casos y situaciones en los cuales pues, no se defiende a la mujer, a la palabra o a los argumentos que presentan ese procedimiento con la debida contundencia por parte de los jueces y por apreciación de los fiscales. ¿Qué está llevando en concreto? Casos que tenemos, por ejemplo, aquí en la provincia. Se da el caso de separación de hermanos de distintos padres del ámbito cercano de una mujer. En este caso, la mujer, la señora, tenía la custodia en exclusiva de su hija mayor. En cambio, en un procedimiento judicial de familia, por esa precisamente relajación por parte de la instrucción y de fiscalía, no realizan una buena investigación y se dio la situación de que el fiscal pasó por alto que tenía otro hermano, otra hermana, de otro distinto padre, con lo cual, mediante la resolución judicial, se apartó o se separó a esas dos hermanas. De ahí que haya mencionado anteriormente esa hiperprotección en el ámbito penal. Si ese mismo caso se hubiera producido dentro de lo que denominamos la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer, como se produce precisamente esa hiperprotección, la investigación o la conciencia por parte de jueces y fiscales entraría en otro tipo de especial protección. También consideramos que este tipo de casos son violencias institucionales o maltrato institucional hacia la mujer por el hecho de no conservar precisamente a sus pupilos. Igualmente se produce un caso también muy particular de la muerte de un menor de edad de 7 años a manos de su propia madre. Ya se encontraban abiertos procedimientos judiciales precisamente también en el orden penal a favor de la mujer. Y también consideramos por parte del colectivo y por conciencia también judicial que el caso de que el sistema judicial español y de protección de menores no garantice la vida de su propio hijo cuando precisamente esta madre tiene unos problemas psiquiátricos que no son tenidos en cuenta tampoco en la fase instructora, también consideramos que es un tipo de maltrato también hacia la mujer al no haberle otorgado la protección de vida para que pudiera superar todas esas alteraciones psicológicas que le hubieran conllevado en un futuro a poder ostentar en cualquier tipo de condiciones dignas y saludables para el menor de edad. Igualmente también es muy frecuente otro tipo de violencia o maltrato hacia la mujer, el hecho de que por parte de juzgados y servicios de protección de menores, la institución pública aquí en España, realicen muy desmesuradamente el tutelaje y desamparo de los menores de edad. En concreto, muy significativo es el caso de Emilio, un niño que requiere cuidados especiales en la provincia también en la comunidad de Andalucía, y se produjo de forma también irregular, con total abuso de los informes por parte de estos servicios de protección, el tutelaje del menor de edad, pasando por alto y prescindiendo de la total versión de la madre. Y ya para terminar, para no hacerme muy extensivo, es también muy frecuente por el país vecino que tenemos frontera directa con España, el país de Marruecos, el Estado de Marruecos, el Reino de Marruecos, donde súbditos de este país que se encuentran residiendo y viviendo en España, y siempre con una visión desde el punto de vista del hombre para favorecer sus intereses, es frecuente el caso de una pareja con menores que reside en España desplazarse hacia el Reino de Marruecos, suelen ser zonas también despobladas
o con dificultades de transporte y de comunicación, y por parte del hombre dejar allí a la mujer, quitarle todo tipo de documentación personal. Estamos hablando de permiso de residencia en España, de pasaporte, de documentaciones de cartas de identidad marroquí. Se le deja a la mujer aislada en una población de Marruecos y el hombre, ya con la previa autorización de viaje del menor de edad, se desplaza a España junto al menor de edad. Es lo que estabais también mencionando de la teoría del velo, de levantar el velo a situaciones que se están dando y no se está realizando una protección ni a la mujer ni a los menores de edad. Y concluyendo, mostramos también desde España nuestro total compromiso en contra de todos estos tipos de abusos y maltratos hacia la mujer y que también redundan en la infancia y en los menores de edad. Gracias, Miguel. Hemos pasado por Centroamérica, fuimos a Norteamérica, Sudamérica, cruzamos el océano y ahora vamos a México. Nuestra presidenta, mujer también, Valor. Bienvenida, Malena. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, saludarles y agradecerles, felicitarles por su intervención. He estado escuchando a todos atentamente y la verdad, pues creo que esto es por lo que estamos aquí en la TAM, porque vemos que esto solamente lo podemos hacer unidos. Cuando esto inicié yo hace más de 6 años, yo pensé que era la única. Después pensé que nada más en mi país sucedía esto. Y a medida que va pasando el tiempo vamos viendo que esto se repite en todos los países y creemos que nada más es en el nuestro que sucede. Pero lo mismo que está diciendo Martín en Venezuela, lo mismo en Canadá, lo mismo aquí en México, y esto en España, en todos lados lo estamos viendo. Y siempre pensé que la unión era la única manera en que podríamos presionar a precisamente esas autoridades inamovibles, corruptas, o yo no sé cómo llamarle, indiferentes, como tienen tanto poder y nosotros ninguno, entonces no sucede nada. Decían, ayer estaba viendo una conferencia de Jesús Malos Tratos Falsos, algo así se llama el programa, y ellos están en contra de unirse a asociaciones, no les parece, no les interesa, cada quien puede escoger lo que piense mejor para ellos, ¿no? Ellos piensan en las manifestaciones, todos los puntos de vista son buenos, pero yo sigo pensando que es solamente la unión de todos nosotros, de todos los países, la que nos hará llegar a vencer a este enemigo en común, porque las autoridades son las mismas en todos los países, es lo que a mí me ha dado este tiempo. Y pues nada, eso era todo, muchísimas gracias y sigamos adelante unidos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, como decíamos, fuimos por todos los continentes, ahora nos va a tocar traspasar un poco el idioma y siempre analizando también lo que son factores comunes, porque es donde creo que es más fácil encontrar explicaciones. Yo voy a hacer un ejercicio breve, corto, simple, para ir cerrando, dejar una conclusión. Y voy a mencionar un caso que hubo en Brasil que en mi opinión y en la de muchos va a haber un antes y un después en cuanto a la problemática, sobre todo de la institucionalidad jurídica. Es un caso que le vamos a llamar Mariana F., no vamos a decir el apellido, en donde, bueno, hubo un abuso, una denuncia de abuso, y bueno, era una persona muy mediática, por decirlo de una forma, en lo que sería redes. La presión que hubo a nivel mediático fue muy fuerte y la misma inclusive ultrapasó la lógica o las garantías de derecho, porque la presión que hubo fue de tal forma que prácticamente cambió la sentencia. La forma probatoria para que eso ocurra fue extrajudicial. Ocurrieron cosas muy extrañas en lo que fue una audiencia de 3 horas grabada digitalmente y lo que se vio en redes. De hecho, había como circunstancias que antes deberían tener un orden y se invirtieron, bueno, cosas que la gente puede percibir. Y la opinión pública desestimó la inocencia del acusado
al punto tal que inclusive se inventó un nuevo término jurídico que se llama estupro culposo, violación culposa. Los invito a todos, sí, bueno, estoy viendo algunas risas, en algunos casos no se rieron ni, perdón Patri, ¿no? Siempre con amor, no se rieron ni el juez ni el abogado defensor, la han pasado mal durante mucho tiempo, y yo voy a hacer este caso, voy a describirlo brevemente en portugués, aunque un poco la idea es incluirlos. Están todos ansiosos de un seminario que está en puerta, principalmente por los expositores que hay desde un redactor de ley a jueces, y bueno, hay un montón de personas, pero ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos reflexionar? ¿Qué queremos traer en esta Unión Latam que está en diversos países, en diversos continentes y en diversos idiomas? Que a veces es una barrera enorme, que hoy por hoy los jueces y los abogados están padeciendo la problemática de la falsa denuncia, desde mi opinión. La opinión pública está superando, está invirtiendo, está anulando los principios de derecho. Son principios que son fundamentales del derecho. Y yo, a ver, ¿cuál es un poco la reflexión que intento convidar, inclusive desechar si no es válida? Que si no atacamos pronto, si no acabamos rápidamente con este problema que está creciendo y de forma sistemática, no solo la seguridad jurídica, no solo todo lo que rodea el derecho y construye la justicia está en peligro, sino que también se abre el juego a la disculpa de quien no busca justicia. En el sentido de decir, fui engañado por una falsa denuncia. Me parece a mí que va a ser, como se dice en portugués, un tiro no pé, un tiro en el pie. Me parece que a veces, sobre todo cuando hay chicos, es un momento de reflexionar. Es un momento de que cada uno, hombre, mujer, operador de derecho, padre, madre, abuela, ciudadano, me parece que debemos reflexionar un poco más seriamente de qué valor tienen los principios de derecho, qué valor tienen los tratados internacionales, qué valor tiene la técnica legislativa a la hora de hacer una norma, y sobre todo qué importancia le vamos a dar al futuro de nuestra sociedad a través de los chicos, que bueno, por eso estamos acá. Martín, te dejo cerrar, concluir, para que sea algo relativamente interesante. Bueno, para concluir tenemos que ya no hemos visto como la mayoría de los países en diferentes grados, pero sufrimos lo mismo y sabemos que la violencia no tiene género. La violencia puede ser ejercida contra los niños, contra la mujer, puede ser ejercida por hombres, por mujeres. Lo importante es entender que la denuncia no tiene género, que todos podemos ser afectados, sobre todo por las denuncias sobre una falsa violencia. Sabemos que en Latinoamérica y en los países europeos latinos hay un terrible problema de violencia de género. Es un problema real, es un problema que no hemos podido combatir efectivamente. Sabemos que la mejor forma de combatirlo es con la educación, pero también eso ha llevado a que por generaciones ya estamos transmitiendo hogares rotos. Los padres están separados, los niños alejados de los padres y cada vez los sistemas judiciales funcionan erróneamente. Los abogados sin ética consiguen nuevas formas de hacer dinero. En este momento lo consiguen obteniendo dinero de padres que no están sanos mentalmente y quieren alejar a las madres de sus hijos, ya sea por conveniencia económica, por venganza, por odio, por celos, llámenlo ustedes o los psicólogos como mejor término sea. El caso que, por lo menos, como decía Patricia, en Venezuela llevamos por nuestro sistema un poco corrupto un avance que los otros países después empiezan a copiar.
En Venezuela estoy viendo varias madres que están conectadas, madres que tienen medidas de silencio. En Venezuela los tribunales emiten unas medidas, un auto que se llama medida de silencio, supuestamente en protección de los niños, donde las madres son silenciadas, tienen una medida de que no pueden hablar de su caso en medios de comunicación, protestar ante instituciones públicas, no pueden poner carteles, no pueden presentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, la Fiscalía o los tribunales de familia públicamente para reclamar sus casos, porque dicen que están difamando a su contraparte o están exponiendo públicamente a los niños, pensando que con esa forma van a callar la problemática. Pero todos sabemos que la única víctima en España, en Estados Unidos o en Venezuela es el niño. Los adultos tienen que reflexionar sobre los consejos que le dan los abogados y sobre las formas en que vamos a llevar adelante las rupturas conflictivas de la familia, pero tenemos que entender que no lo podemos ver como ruptura conflictiva de familia, es ruptura de una relación de pareja. La familia, los hijos, los hermanos, los abuelos, tienen que seguir estando en la vida de los niños. Entender que cuando separamos a los niños del entorno materno, en este caso que es el foro, o del entorno paterno, lo estamos privando de tener tíos, de tener primos, de tener abuelos, de tener personas que van a ser incondicionales para su vida. Esos niños van a crecer con un déficit de afecto, con complejos, con algunos traumas, y que después en su vida adulta van a ser personas conflictivas y cargas para la sociedad. Entonces, bueno, para concluir, el lema que tenemos siempre: la violencia no tiene género y tenemos que enfocarnos en un sistema judicial en cada uno de nuestros países apoyados por las denuncias internacionales ante la Organización de Estados Americanos, ante la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y, muy importante, las nuevas denuncias que estamos haciendo ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sabemos que cada integrante de estos sistemas judiciales, sean padres, jueces o los abogados, en algún momento solicitan visas para la entrada a Estados Unidos, a países de la Unión Europea, y esas visas tienen que ser revisadas cuando en el Departamento de Estados Unidos se presentan las causas con las pruebas y la violación de los derechos humanos. Los abogados tienen que entender que la violación de los derechos humanos no solo la comete el juez que decide en contra de una familia o que se forma parte, es lo que llamamos el cómplice necesario para el tráfico de un niño o para la obstrucción de vínculos, sino que el abogado que presentó ese alegato, ese fraude judicial, o como decía Patricia, esas denuncias y esas pruebas adulteradas, ese abogado tiene que ser denunciado ante las organizaciones internacionales para que sea sancionado a título personal por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, y de alguna manera bloquearle el acceso a otros países. Con eso concluyo, que era más o menos la idea de este foro, hablar un poco. Ahora les doy la palabra para que cada uno haga su conclusión, explicar que en este momento estamos teniendo la mayor cantidad de denuncias contra mujeres, y algo muy importante, según los estudios que tenemos de Latinoamérica y Europa, todavía, por más que haya una gran cantidad de mujeres pujantes, independientes económicamente en las parejas, el fuerte económico continúa siendo el hombre. Entonces, cuando la justicia pasa al mejor postor, cuando la justicia depende y el término de justicia lo maneja quién paga la mayor cantidad de dinero, las mujeres siguen siendo las más afectadas, porque el hombre que paga la gran cantidad de dinero va a decidir con quién vive el niño, cuál es la educación del niño, con qué familiares va a tener convivencia, y va a decidir si ejerce compartida o de forma unilateral la patria potestad. Entonces, tenemos que ver que lo que comenzó como una denuncia falsa de violencia de género del hombre a la mujer se convirtió en algo que afecta enormemente a la mujer, a las madres, por la violencia falsa intrafamiliar. Me despido, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Patricia.
No, gracias. Me pareció muy interesante, Martín, que dijiste de Estados Unidos, porque es interesante esa política de acción, repartir eso, porque o sea, si tenés un modelo o algo, darlo a la comunidad, porque si todos denunciamos, yo también tengo acá abogados denunciados, que se dedican justamente a inventar falsas denuncias y tienen todos la misma, tienen como un molde y lo van cumpliendo. El problema es que yo los denuncié porque se les juntaron moldes conmigo, entonces yo agarré, junté todos los moldecitos que había hecho y lo denuncié. Ahora, la justicia todavía no abrió la causa, porque una fiscal dijo que no podía proceder, porque era mucho trabajo, obviamente. Primero me dividió la causa, o sea, el problema también es que ante la colisión del sistema judicial, ¿qué hacen? Y no trabajo nada, pues es un despelote, es un lío. Entonces, como tengo tanto trabajo, y bueno, no lo puedo hacer bien, y lo patean. Ese es el otro problema. Yo lo que también tenemos que empezar a hablar, que esto lo hablamos en un momento con gente de Unión Latán, es que sí, está bien, hay que darle a los jueces que hacen las cosas mal, hay que denunciarlos, hay que darlos a la luz, a darlos a conocer. Ahora, también hay que ayudar a los que hacen las cosas bien, que son los menos, o sea, que cada tanto vamos a nombrar algunos, pero son los menos. Pero hay jueces, por ejemplo, ahora me abrieron una causa acá contra una psicóloga que hace un desastre en las cámaras Gesell y que hace tratamientos a chicos que no son abusados, contra madres, contra hombres, no le importa nada. Mientras le paguen $5.000, que es lo que cobra un informe, no le importa a ella. Bueno, ahora se ha comido una causa dolosa, no por mala praxis, es porque los colegios de psicólogos la protegen. Y yo en el foro voy a hablar de todo lo que es acá la protección a los psicólogos, a los profesionales psicólogos, porque claro, eso también es un negocio que les aviso, de los colegios de psicólogos. Esto es lo grave. Tenemos la infección, el pus llegó hasta todos los órdenes en el tema, o sea, han minado a través del tiempo las instituciones de los colegios de psicólogos, los colegios de abogados, la magistratura, o sea, esto es un monstruo que tiene muchas cabezas. Por eso me pareció fantástico eso que dijiste, Martín. Yo quiero una copia que me enseñes cómo hacerlo, eso de denunciar ante la Comisión de Estado, algo así, ¿no? Porque eso me parece brillante y hay que hacerlo y que tengan problemas, porque ahí se van a dar cuenta que las acciones, que no pueden estar de los dos lados, ¿no? Pues yo me los encuentro a veces que están del lado me dice, no, doctora, nosotros, yo le copio los escritos cuando hago defensa. Le digo, ¿usted está del otro lado? Usted no, o sea, defínase, si está del lado del mal, no puede estar del lado del bien. Porque no se puede en esto. Entonces, hay que empezar a pegarles también a los abogados. Exactamente, vos sabés que te adelantaste algo de los cursos que justamente, en realidad orientaciones que se van a dar los días jueves, en la parte de legales vamos a hablar de esto. Y un poco la idea era, bueno, terminar, agradecer y felicitar la idea de Martín y de todos. Para no adelantarse lo que vamos a hacer los jueves, Patri. Está bien para que la gente sí, muy bien, para que la gente se interese. ¿Ok, Martín? ¿Qué te parece? Cerramos, le agradecemos a todos la paciencia y el tiempo y sobre todo a todos los profesionales de Amaris, también Miguel, Nuestra Señora Presidenta, a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Gracias. Cuídense.